En las primeras reuniones que tuvimos con AENOR en ASEPAL, se hablaba de que los equipos los EPIs de categoría 3 tendrían que tener dos sistemas de control, o podían tener por dos sistemas de control. Una por el control del producto final y otra por el control de la producción. Nosotros, como Roel, habiendo trabajado en la industria de la automoción, habíamos recibido información de lo que era el control de calidad. El control de calidad visto desde lo que la automoción en aquel momento llamaba FQM. Eran programas de trabajo de control de cómo había que hacer el control de producción, pero partíamos de un sector de un nivel muy básico de formación, que aquello de todo documentado, bueno, pues había documentado, había un dibujo, había el tipo de costura, pero no estaba documentados todos los procesos. Los procesos eran pues de la experiencia que se tenía en el sector, el corte, la confección, cómo se cosía, pero no había la repetitividad que posteriormente tendríamos. En el año 91, cuando Ramón Naz de AENOR nos cuenta todo el proceso de certificación, a mí personalmente me llama la atención que aquello nos iba a dar un plus importante dentro de lo que sería la fabricación. ¿Por qué? Porque íbamos a pasar de ser una empresa casi artesana a lo que iba a ser una empresa industrializada. Ese paso fue que a lo mejor en aquel momento pues lo veíamos muy pocas personas de este sector, estoy hablando. Aquel paso fue lo que el Oroel de hoy es. Sin aquel paso probablemente nos hubiéramos desaparecido del mercado, porque hoy, como hace 10 años, no se entiende que una empresa sea artesana. Una empresa artesana es un sastre que hace trajes a la medida, pero no es una empresa que pudiera hacer lo que en este momento hace Oroel. Empezamos en el año 92, se nos hace primero una evaluación. Esa evaluación tenía el Ministerio de Industria en aquel momento, tenía mucho interés en conocer cuál era la situación de los diferentes sectores. En Aragón, a través de FIDCA, que era la Federación Textil, se nos hace a 3 o 4 empresas y realmente, pues yo no sé qué nota sacamos, pero seguro que sería una nota baja. ¿Por qué? Pues porque de todos los puntos de la norma que se hacía la evaluación, pues tal vez si en aquel momento había 8 puntos, si no recuerdo mal, pues a lo mejor no cumplíamos más que en parte 3. El resto no lo cumplíamos. Pero no porque no se cumpliera intencionadamente, sino porque la costumbre y en el sector era eso. Realmente la persona que nos hizo la evaluación, la primera auditoría de evaluación, era una persona muy joven, le gustó Oroel, le gustó el proyecto. A mí me gustó esa persona, cuál era su desenvolvimiento, su capacidad, su conocimiento y sobre todo su entusiasmo por el mundo de la calidad. Internamente, dentro de la organización, los trabajadores no lo entendían. No pensemos que lo que luego fue un éxito, al principio pues fueron muchas pequeñas trabas porque no se entendía. El control de calidad no se entendía como un proceso, sino se entendía como que el jefe estaba viendo allí cómo se cortaba, o había un ojo o una cámara donde se veía cómo iba trabajando una persona, cuando el sistema efectivamente, como todos he sabido, no es nada parecido, pero la ignorancia en aquel momento que tenían aquellos trabajadores era la de que era un control. La palabra control era como de fiscalización. Con esta persona empezamos a trabajar, en el año 92 empezamos a hacer los procesos y casualmente en septiembre, octubre del 92 viene una crisis económica que arrastró a muchísimas empresas y que nosotros tuvimos no que paralizar el concepto del control de calidad, pero sí que paralizar lo que queríamos hacer, que era certificarnos. ¿Por qué? Pues porque económicamente se vendía menos, se ganaba menos, había un problema, no nosotros, sino en la España del 92, 93, 94, hubo una crisis económica importante.
Pero nosotros empezamos con la sistemática de trabajo. Fue cambios, hicimos ya todo lo que entendíamos que teníamos que hacer y llegamos a cumplir, pues, de los 8 puntos de la norma, pues 7 muy bien. Había temas como el diseño, donde no quedaba definido si el diseño era el pantalón o el diseño era cuando cambiábamos un bolsillo del pantalón. Había grandes diferencias, no por nuestra parte, inclusive por parte de los auditores, que no daban respuesta a todos aquellos planteamientos, porque claro, el diseño, cualquier cambio de diseño, ¿qué es? Cambiar un bolsillo es un cambio de diseño, cosas que todavía quedan hoy en esa incógnita y que nadie ha definido, que la costumbre ha definido que cuando se cambia un bolsillo, pues hemos cambiado el modelo, pero más por decisión propia de los fabricantes que nos dedicamos a esto, que realmente de que el mercado, o sea, de que haya habido un organismo que haya definido que eso es un cambio de diseño. En el año, a finales ya de los 90, del 96, 97, cuando ya empieza a haber una reactivación económica, es cuando ya volvemos otra vez a desarrollar el tema de la calidad. Y ya en el año 99, con un cambio que hubo de norma, porque anteriormente habíamos empezado con la del 88 y posteriormente nos certificamos con la del 95, nos preparamos para certificarnos. En el año 99 somos la primera empresa de confección certificada por AENOR en España. Hasta ese momento nosotros habíamos trabajado, habíamos pedido fichas técnicas a proveedores, pero nos tildaron de locos. O sea, se pensaban que estábamos locos. O sea, el sector, cuando le pedías una ficha técnica a una empresa del sector textil, pues te mandaba el que más una hoja en blanco diciéndote el número de hilo que llevaba, el número de pasadas y el número de hilos, pero no te decía absolutamente nada más y escasamente el gramaje. Cuando una empresa muy importante en España empieza a pedir, porque se va a certificar en la PECAL 4, empieza a pedir a sus proveedores este tema. Yo recuerdo que hubo un fabricante de Vergara, que entonces se compraba tejido en Vergara, que me dijo: Luis, eres un visionario. Y le dije: ¿por qué? Dice: porque no te creíamos cuando tú decías que el mundo iba a ir por el mundo de la calidad. Sin embargo, cuando nos ha pedido alguien que facturaba 2000 veces más que facturaba Oroel, esa necesidad, es cuando la gente empezó a ver la transformación en los fabricantes de tejido y en los fabricantes de materiales, de que tenían que ensayar, tenían que certificar y mandar un papel en el cual nos dijera, con un membrete, que nos dijera realmente qué es lo que cubría, qué número de hilos llevaba, qué número de pasadas, qué parte cumplía de solideces al color, qué parte tenía de resistencia mecánica, entonces qué resistencia a la tracción tenía, qué resistencia a la rotura. Hasta ese momento no se conocía, no era algo habitual en el mundo del textil. A partir de ese momento que ya empezamos, como bien digo, o como bien he dicho, ese proveedor o ese suministrador de grandes cantidades que vendía Defensa estos materiales, es cuando los fabricantes de tejido empiezan ya a suministrarnos. Imagino que a nosotros y a otros muchos. Y luego, en el año 99, cuando nos certificamos, era ya muy cómodo trabajar así. Ya la gente internamente estábamos todos ya muy educados para trabajar así. De hecho, que cuando en algún momento el único que tenía capacidad de saltarse de permitir un salto en un proceso, cuando estábamos ya certificados en la ISO 9000, ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, cuando me saltaba un proceso, seguro que nos equivocábamos. Estábamos todos tan mentalizados a trabajar en base a una repetitividad, que cuando había un proceso que se saltaba, seguro que nos equivocábamos. Y éramos dos personas, la responsable de calidad y yo, los que nos podíamos saltar ese proceso. Normalmente el responsable de calidad no se lo saltaba. El que alguna vez se lo saltaba era yo, por necesidades, no porque a mí me apeteciera. Y realmente casi siempre terminábamos equivocándonos con esa producción, con lo cual, en vez de ser positivo, era negativo. Por lo tanto, se determinó no volver a saltarse ningún procedimiento casi nunca.